Good morning, teacher. Good morning. Okay. Okay, students. Today we're going to try on this. We're going to try on this class some aspects about the. O sea, hoy vamos a. Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a tratar en clases algunos aspectos sobre la lengua inglesa. O sea, una breve historia que vamos a verla a través de un video. Y después vamos a proceder a tratar lo que les dije previamente, o lo que les dejé escrito previamente en el foro sobre el problema de la autonomía del estudiante frente a los estudios universitarios, ¿ya? Los estudios de la universidad. Y vamos a ver también el pensum académico para que ustedes vean el sistema de crédito y ustedes sepan cómo es que se entiende esto de los créditos. ¿Está bien? Yo no sé si ustedes han visto el pensum, pero bueno, yo se los enseño. Bueno, de momento les voy a compartir un video sobre una historia, una breve historia del inglés para que ustedes puedan apreciar por qué el inglés se le dice lengua franca, es como una lengua pasaporte. Y bueno, procederemos a ver esta parte. Vamos a ver aquí, historia del inglés. Y vamos a compartirlo realmente. A verlo aquí. Siempre es bueno tener un conocimiento previo y corto, o sea, previo y preciso sobre lo que es la lengua inglesa. El primer video, y el tema de hoy es el idioma inglés, y sobre todo hoy observaremos... ¿Lo están viendo ahí? ¿Lo pueden ver? Sí. Voy un momentico acá a quitar el video mío. Y bueno, para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver. Vemos cómo ha evolucionado a lo largo de los años, aproximadamente desde el siglo V después de Cristo, que era el conocido como anglosajón, hasta el inglés moderno, que se habla, digamos, en una multitud de países y que se ha convertido en la lengua franca mundial luego de la Primera Guerra Mundial. El idioma inglés es un idioma germánico occidental hablado como lengua nativa por más de 400 millones de personas, sobre todo en los Estados Unidos de América, en Gran Bretaña, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, entre otros países. Es hablado por más de 700 millones de personas como segunda lengua y es oficial en 67 países soberanos. Es también la tercera lengua más hablada en el mundo por nativos, luego del chino mandarín y el castellano. Si queremos entender totalmente la historia de este idioma, debemos remontarnos como mínimo al siglo V después de Cristo. En el siglo V después de Cristo, los idiomas hablados en Europa consistían en los idiomas desarrollados a partir del latín vulgar, en los descendientes del proto-germánico, en los descendientes del proto-baltoeslavo y por último en los idiomas celtas, que hablaban en toda Gran Bretaña. El inglés tiene sus raíces en los idiomas que eran hablados por los pueblos germánicos del norte de Europa. Digamos, lo que sería hoy Holanda, el noroeste de Alemania y también la actual Dinamarca. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa sufre el llamado periodo migratorio, el cual fue un periodo en el que en Europa diversas tribus germánicas ingresan al territorio que antes pertenecía a Roma. Es por eso que, por ejemplo, en España estuvo el reino visigodo y en Italia los ostrogodos. Una de estas tribus germánicas eran los anglosajones, que se establecieron en la actual Inglaterra, que era parcialmente, digamos, un territorio de Roma. Por favor, Se cree que colaboren con hablaban el lenguas audio ahí. conocidas como lenguas indoevónicas que provenían de las actuales Dinamarca, el noroeste de Alemania y también de la actual Holanda. Se cree que en un principio estas tribus germánicas que habitaban en Inglaterra hablaban muchos dialectos del mismo idioma que se le ha denominado inglés antiguo o anglosajón. Cuando este idioma aparece, cuando este idioma entra en juego
en las Islas Británicas. El británico común, que era el idioma que se hablaba nativamente allí por los pueblos celtas, fue removido, es decir, se extinguió, y el latín, que era hablado por la nobleza, fue removido también, quedando el anglosajón como idioma. Al igual que las otras lenguas germánicas del tiempo, ¿no es cierto? El inglés antiguo tenía 5 casos gramaticales: el nominativo, el acusativo, el genitivo, el dativo y, digamos, unos restos muy poco frecuentes, el instrumental. Y también tenía géneros, como actualmente los tiene el alemán, por ejemplo, sin que necesariamente haya una relación necesaria con el sexo. Por ejemplo, la oración Seosunde, que quería decir el sol, es femenino, mientras que Semona, la luna, es masculino. Por ejemplo, en alemán Die Sonne y Der Mond. En los siglos 9 y 10, los vikingos invadieron Inglaterra y con esto dejaron una importante influencia en el vocabulario del entonces anglosajón. La influencia del nórdico antiguo fue tan grande que palabras, digamos, en el inglés tan normales como sky, leg, el pronombre they y la forma verbal are, y cientos de ejemplos más, son, digamos, vestigios de toda la influencia nórdica en el idioma. Se cree que el anglosajón era una lengua SVO, o sea, sujeto, verbo, objeto. Por ejemplo, esta oración, y disculpen la pronunciación: Ich spreche English, la cual quiere decir no hablo inglés. De otro modo, por ejemplo, hay muchas lenguas que son SOV, sería Ich English ne spreche. Antes de la introducción del alfabeto latino al idioma anglosajón, el alfabeto rúnico era usado, pero este fue cayendo en desuso debido, bueno, a que ya en toda Europa se usaba el alfabeto latino y empezaba a ser como lo es actualmente, digamos, cada vez el alfabeto más famoso y usado. Una obra literaria escrita en este idioma, por ejemplo, aunque hay muy pocas, es el poema épico Beowulfo, que se cree que fue escrito en el siglo 8 después de Cristo. El suceso que según los historiadores da el paso al inglés medieval es la conquista normanda de Inglaterra en el año 1066, aunque el idioma en sí, en inglés medieval, se habló aproximadamente desde el año 1150 hasta principios del siglo XVI. En el año 1470 se estableció como inglés estándar el inglés hablado en Londres, y a este suceso contribuyó mucho la invención de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg en el año 1439. Estos dos sucesos ayudaron, digamos, en gran parte a formar la pronunciación del inglés moderno, aunque la pronunciación cambió radicalmente desde esta época. Durante el periodo del inglés medieval, muchas funciones gramaticales complejas que, digamos, existían en el inglés antiguo se simplificaron, como por ejemplo se eliminaron los casos gramaticales, quedando solo el genitivo, o también se eliminaron los géneros. Pero volvamos unos siglos antes. Como se mencionó antes, en el año 1066, Inglaterra fue invadida por un ejército formado por normandos, bretones, flamencos, franceses, liderados por el duque Guillermo II de Normandía. Debido a esta invasión, el inglés incorporó una gran cantidad de vocabulario normando, o sea, de un idioma muy cercano al francés antiguo. Y las clases altas empezaron a preferir usar vocabulario normando antes que palabras de origen germánico. Es por eso que, digamos, actualmente el inglés tiene muchas palabras de similar significado, pero con diferentes orígenes etimológicos. Estos son algunos ejemplos. Para los curiosos, aquí les dejo un texto en inglés medieval, traducido al inglés actual, para que comparen, digamos, los cambios en todas las palabras. El suceso que da paso al inglés moderno es uno gradual y es el conocido como gran desplazamiento vocálico que ocurre en la lengua inglesa entre los años 1200 y 1600. Con la invención de la imprenta, el inglés es estandarizado. Y también una gran diferencia que tiene el inglés moderno con el inglés medieval es la conjugación de verbos. Por ejemplo, el verbo to have. I have, en inglés medieval, es have. You have, en inglés medieval, du hast. Parecido al alemán, du hast.
inglés actual, en el inglés moderno, he, she, it, has. He, she, he, Chico, ¿cuánto has. es? Por favor, You have colaboren con el audio, they o muchachos. you en plural, es decir, vosotros, have, we, they, have them, más o menos, y disculpen eso. Debido a todas las conquistas que realizó el Imperio Británico, actualmente el idioma inglés es un idioma nativo mayoritario en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda e Irlanda, y se habla ampliamente en algunas áreas del Caribe, África y el sur de Asia, como India. Estimados estudiantes, colaboren con el audio, por favor, aquellos que tienen el audio abierto. Bueno, aquí evidentemente hemos visto cómo es que el idioma inglés se ha transformado a través de la historia, ¿no? Bueno, se supone que es una lengua con orígenes germánicos, donde esta zona de por acá que estoy señalando con el cursor, por ejemplo, esta zona de aquí abajo, los países noruegos, los países nórdicos, incluyendo Alemania y el norte de Francia, que era lo que se le llama Normandía, porque es que a lo mejor usted oye los normandos, ¿quiénes eran? Son precisamente la gente que vive en el norte de Francia, en esta zona de acá, en el norte de Francia, que es la región normanda o Normandía, y que está frente al canal el canal de la Mancha, que es este espacio que hay acá entre Europa e Inglaterra. Bueno, no sé si ustedes habrán oído del túnel del Canal de la Mancha, que es el que comunica a Europa con Inglaterra, porque Inglaterra o Reino Unido, como se le conoce, ¿por qué se le conoce como Reino Unido? Porque es al norte Escocia, en el centro, acá al sur es todo lo que es la parte sajona o inglesa, y este archipiélago que ustedes ven acá es Irlanda, ¿no? Entonces, como son tres países o tres regiones, se le conoce como el Reino Unido, United Kingdom. Entonces, bueno, ya después Inglaterra de la época medieval, o antes de la época medieval, como ellos se dedicaban mucho al problema de la navegación, tuvieron presencia, ¿no?, colonial en todos estos países, por ejemplo, en Nigeria, en Sudán, en Kenia, Tanzania, Zambia y Sudáfrica, ¿no? Y creo que, bueno, Namibia creo que era colonia alemana, germánica o alemana. Y bueno, acá ellos tuvieron presencia colonial también en lo que es Pakistán, que toda esta parte era de la India, y Bangladesh, que está al lado, no lo dice ahí, pero está, Bangladesh está donde tengo aquí el cursor, ¿está bien? Bangladesh y Pakistán. Bueno, la India se dividió entre Pakistán, Bangladesh y la parte del sur de todo este cono que hay acá, que es la India. Y bueno, los ingleses precisamente tuvieron presencia colonial e incluso la isla de Sri Lanka. Y bueno, acá en Asia, en Hong Kong, que es una parte de China, Hong Kong es una parte continental de China o una isla, no me recuerdo ahora bien. En las Filipinas también tuvieron presencia colonial. Bueno, en Australia también tuvieron presencia colonial, porque en Australia y en esta parte de Malasia también, en Singapur, y acá arriba creo que está esta isla que hay acá, que se llama Nueva Guinea, y este archipiélago que se ve, esta islita de acá del sur de Australia, en Nueva Zelanda, ¿no? Ese en inglés se pronuncia como New Zealand, ¿ya? Entonces, bueno, evidentemente el Imperio Británico fue muy extenso y dejó el inglés, el idioma inglés, como lengua vehicular. O sea, como nosotros podemos conocer también el inglés como una lengua vehicular, lo mismo que pasa con el español. O sea, el español acá en América es una lengua vehicular.
la lengua vehicular precisamente se establece como las lenguas que los países colonialistas establecen en sus colonias, ¿no? En su colonia. En este caso, por ejemplo, aquí en esta parte de América, de acá de Centroamérica, hay un país que está al lado, creo que de Honduras o Costa Rica, que se llama Belice. Bueno, en Belice se habla inglés. Y bueno, como ustedes saben bien o han oído hablar, en la parte de, bueno, de San Andrés, Providencia, que se habla, fueron colonizados en algún momento por ingleses. Y bueno, en Jamaica y las Bahamas, que es acá, en esta parte de por acá de la Florida, más o menos estoy haciendo ahí también. Bueno, en el caso de Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos, bueno, sí fue colonizado por los ingleses, pero recuerden que una gran parte de esto de acá, de lo que es la costa pacífica, lo que todas estas ciudades que tienen nombres hispanos, San Francisco, California, San Diego, Palo Alto, bueno, Texas, todo esto. Toda esta zona de acá era de México, ¿no? Que era la zona, Estados Unidos, bueno, mediante una guerra, la guerra de, ahora no me acuerdo, no me recuerdo bien la guerra, bueno, mediante una guerra le arrebató todos estos territorios a lo que tenía México antes. Por ejemplo, México era hasta acá arriba, hasta lo que era San Francisco, que se conozca, la bahía de San Francisco, y después California un poco más abajo. Bueno, todo esto. Y bueno, había también una contradicción entre Estados Unidos y, por ejemplo, España también. Lógico, con el problema de por acá abajo, por acá en el Golfo, que queda New Orleans. Bueno, New Orleans era una colonia francesa, así como lo era, estaba New Orleans y creo que no me recuerdo bien si Virginia también era colonia francesa. Y bueno, en Canadá, por ejemplo, en Canadá, en esta parte de por acá arriba del norte Pacífico, en esta partecita precisamente, aquí está la Columbia Británica, era colonizada por los ingleses, pero también recuerden que la capital de Canadá es Ottawa, y está Ottawa, y bueno, está esto que es muy famosa, la ciudad ¿cómo se llama? Que tiene un nombre francés, de Quebec, o sea, la ciudad de Quebec, que también eran posesiones francesas. Entonces, bueno, evidentemente, mediante guerras coloniales, se distribuyeron esta ciudad. De ahí que Canadá sea un país que tiene dos lenguas, ¿no? Los idiomas oficiales son el francés y el inglés, o las lenguas vehiculares. Los idiomas, en este caso, vamos a acabar de ver un momentico aquí el video. Si les gustó el video, si les gustó, por favor dejen like y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bueno, ya, esa es la cosa. Entonces, bueno, ¿qué les pareció el video? Pero vamos a empezar directo de hoy, ya que estamos por aquí, con una conversación necesaria. Yo creo que intentaré que sea lo más constructivo que... Bueno, entonces, ¿qué les pareció el video realmente, estimados estudiantes? ¿Qué les pareció? Bueno, ¿qué opinión tienen sobre el video? ¿Qué les pareció? ¿Qué sabían previamente sobre la lengua inglesa? ¿Qué no sabían ustedes sobre la lengua inglesa? Precisamente a la lengua inglesa también se le conoce como lengua franca. Y si ustedes se dan cuenta, yo no sé, o sea, precisamente en el idioma inglés, de haber sido flexible, ¿no? Porque digamos, en el idioma español siempre ha estado muy restringido por la Academia de la Lengua Hispana, que bueno, que radica en España, y entonces ellos siempre han estado poniendo las reglas, las que no. El idioma inglés, al contrario, ha sido un idioma muy flexible, donde ha
tomado préstamos de las diferentes lenguas que usadas en los países con los cuales ellos comerciaban o entraban en guerras, ¿no? Ya sean guerras coloniales, guerras territoriales, y de ahí que el inglés haya sido la lengua que más se haya manejado internacionalmente. Y también tenemos que reconocer, o sea, hay que reconocer que el inglés evidentemente siempre ha estado muy ligado al comercio. Ahí nos hablan hasta ya después de la Segunda Guerra Mundial. Digamos que son los americanos precisamente los que, el país que no había tenido guerra y, por ejemplo, Europa estaba destruida, y precisamente son los americanos quienes tienen la industria intacta, o sea, quedaron como el país más desarrollado comparado con Europa, que quedó destruida por la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya ustedes saben, por los alemanes, allá con los rusos, bueno, los aliados que eran los alemanes, ingleses, americanos, italianos también, en este caso, que intervinieron en la ofensiva contra las naciones. Por ejemplo, en este caso era el gobierno de Hitler, de Adolf Hitler en Alemania, pero también en Italia tenía un dictador, una especie de dictador que era aliado de Hitler, que se llamaba Mussolini. Y bueno, era precisamente la ofensiva de los aliados, de las naciones aliadas, ¿no? En este caso era Inglaterra, Francia, no sé bien si no sé bien si las naciones Noruega, Suiza, que todos se aliaron en contra de parte del eje, que le decían el eje del mal, ¿no? Que era los gobiernos de Alemania, de Italia y de Japón también, que Japón era aliado de los alemanes. Bueno, entonces ahí el inglés toma una connotación completa. En el caso de los países nórdicos, yo creo que les es más fácil asumir el inglés por el problema histórico de que ellos fueron quienes, o sea, países nórdicos y germánicos, quienes contribuyeron al origen de la lengua inglesa. Y bueno, de ahí ya lo que conocemos hoy, el tema comercial, todo se escribe en inglés, los prospectos salen en inglés, y la lengua franca, porque es la lengua que tal vez sea la mayormente hablada en el término del comercio. Aunque no podemos olvidar que el español, lo conocemos hoy, también de acuerdo a su gran extensión poblacional en los diferentes territorios que fueron colonias de España, también el español está siendo muy popular hoy en día. Entonces, bueno, continuamos con el tema. Miren, yo les quería compartir algo sobre el tema de la autonomía. Por ejemplo, ¿qué es la autonomía? Bueno, la autonomía es, digamos, como un estudiante independiente, ¿no? Es un estudiante que independientemente que el profesor, el docente deje tareas o no las deje, el estudiante puede estudiar porque se siente motivado. Simplemente, por ejemplo, pueden haber muchos de ustedes estudiantes que se sientan motivados con el inglés, otros no. Yo tengo que contar con eso, que no todo el mundo tiene el mismo proceso de aprendizaje ni siente la misma motivación. Entonces, a lo mejor ustedes en otras asignaturas de comercio, de temas sobre, digamos, protocolos comerciales y todas esas cosas, ustedes son más hábiles, les motiva más, pero no les motiva aprenderlo en inglés, sino les motiva aprender en su lengua, por ejemplo, vehicular, que es la lengua, el español es una lengua vehicular. Por ejemplo, aquí tenemos un problema, no, una capacidad en Colombia, por ejemplo. Los indígenas tienen sus lenguas autóctonas, se pueden decir que son lenguas nativas, ¿no? Entonces, ellos de hecho son bilingües. ¿Por qué? Porque tienen sus lenguas nativas y aprendieron el español como lengua vehicular, ¿ya? Y bueno, si a uno de estos indígenas o nativos de acá de la tierra colombiana le da por aprender inglés, bueno, sería un multilingüe porque está viendo ya una tercera lengua.
y la puede dominar, digamos, en toda su extensión. Entonces, por ejemplo, estamos viendo esto de la autonomía. Me fui un poco por allá, por la lengua. Bueno, estamos viendo esto de la autonomía, donde el estudiante en la universidad, como ustedes son de primer semestre, ya quieren un modo diferente de enseñanza, ¿no? Va a haber una enseñanza donde no hay ningún profesor que esté atrás de ustedes, haga la tarea, no haga la tarea, supervisando si ustedes hicieron o no la tarea, sino simplemente el profesor va a estarlo evaluando, digamos, no tan constantemente, pero sí va a estarlo evaluando al final de cada tema para ver el dominio que ustedes tienen del tema, para ver qué cosas se quedan falencias o logros en ese tema que ustedes puedan adquirir. Entonces yo les hablaba de esto de la autonomía porque aquí les tengo déjenme ver les tengo la oferta curricular. Bueno, aquí yo les tengo la oferta curricular. Vamos a ver esto, vamos a estudiar esto un momentico porque a mí me gusta que ustedes sepan esto ya desde el principio. Vamos a compartir. Déjame ver aquí, share screen. Vamos a ver esto de la oferta curricular. Miren, la oferta curricular no es más que el pensum. Vamos a abrirlo ahí. Vamos a mirar acá. ¿Qué es la oferta curricular? La oferta curricular no es más que el pensum, ¿no? A ver cómo lo puedo abrir. A ver. Bueno, esta es la oferta curricular. Vamos a concentrarnos en, aquí está agronomía, administración de negocios internacionales. ¿Ya? Esta es la oferta curricular que es el pensum. ¿Qué es el pensum? Simplemente son todas las carreras que ustedes van a ver durante todos los digamos, discúlpenme, todas las materias que ustedes van a ver durante su carrera. ¿Ya? Y entonces, bueno, llega hasta acá. Normalmente creo que la carrera de ANI tiene no llega a 160 créditos. Creo que la carrera de ANI llega a, no me acuerdo si es 150 o algo así. No tiene los 160 créditos. Hay otras carreras que sí tienen 160 créditos. Entonces, miren, por ejemplo, ustedes van a ver las diferentes materias acá arriba, si lo ven. Si lo pueden ver acá, van a ver que hay una cosa que se dice, bueno, el semestre, las asignaturas, los códigos, y van a ver una cosa que se llama créditos, ¿ya? Todos estos créditos. Bueno, vamos a bajar acá, Administración de Negocios Internacionales, y vamos a ver, por ejemplo, Introducción al Contexto Universitario, que ustedes la deben de estar viendo, tiene un solo crédito, no es una asignatura muy complicada. Por ejemplo, Matemáticas Básicas Aplicadas, tiene 4 créditos, ¿ya? Humanidades 1, bueno, 2 créditos, Deportes 1, 1 crédito, Contabilidad 4 créditos. O sea, mientras más créditos tiene la asignatura, que por lo general varía entre 1 y 4, esa asignatura va a ser más compleja y necesita una atención de ustedes, en el sentido que la autonomía va a influir. ¿A qué me refiero? A que la asignatura, por ejemplo, un crédito equivale a 1 hora presencial. ¿Ya? Digamos, aquí en Matemáticas Básicas Aplicadas, una asignatura de 4 créditos tiene 4 horas presenciales, ¿no es así? Pero un crédito equivale a 1 hora presencial y por esa hora presencial ustedes van a tener 2 horas de estudios autónomos, o sea, 2 horas de autonomía, sin acompañamiento del profesor. Claro que ustedes pueden consultar con el profesor por el WhatsApp, por lo que quieran, pueden consultar dudas o pueden ir a lo que es las asesorías también y pueden ahí evacuar dudas también, ¿no? Entonces, digamos, esta asignatura que es Matemáticas Básicas Aplicadas tiene 4 horas presencial, entonces por cada hora
O sea, multipliquemos ese 4 por 2 horas autónomas. Ustedes le deben dedicar autónomamente 8 horas de estudio a esa asignatura, a las matemáticas básicas aplicadas. Lo mismo ocurre con contabilidad, por ejemplo, que es 4 horas presencial, y de esas horas, cada hora lleva 2 horas de autonomía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí inglés 1, ¿qué es lo que nos viene al caso? Bueno, en el caso de introducción a la administración de los negocios internacionales lleva 3 créditos. Si son 3 créditos, son 3 horas presenciales. Por cada hora presencial lleva 2 horas. Sería 3 por 2, 6 horas en total. Ustedes deben dedicarle de manera autónoma a esa asignatura. En inglés 1 no es tan complicado. Tiene solamente 2 créditos. Son 2 horas presenciales y por cada hora son 2 horas de autonomía, o sea, son 4 horas que ustedes deben dedicar. Independientemente de eso, miren, muchachos, no se asusten con esto. Simplemente depende de la complejidad que tenga la asignatura o depende del conocimiento previo que usted tenga en la asignatura, digamos. Yo puedo entender de que ustedes tienen, algunos de ustedes tienen conocimiento porque estudiaron en una academia o porque están estudiando de manera autónoma por ustedes mismos, digamos, del inglés. Entonces, bueno, si hay quienes están avanzados, no tienen por qué dedicarle esas 4 horas, digamos, pueden dedicarle 3. Eso depende de la complejidad o como usted se sienta en esa asignatura. Lo mismo para las otras asignaturas, depende de las habilidades que usted sea capaz de crear. Entonces, ya usted administra esas horas de autonomía. Pero evidentemente, imagínense ustedes, si ustedes están viendo estas asignaturas, supongamos que ustedes están viendo estas asignaturas, ¿no? Imagínense ustedes si por aquí tienen 4 créditos que son 8 horas, 3 créditos que son 3 por 2, 6, y por acá informática básica están viendo una asignatura de 4 créditos que son 8 horas en este caso. Entonces ustedes tienen que ver la intensidad o tienen que distribuir su tiempo en esas horas que se les da para estudiar, ¿ya? En esas horas que ustedes van a ver la autonomía. Les quiero decir esto porque en la universidad el sistema de enseñanza cambia. Ya nadie va a estar atrás de ustedes. Ustedes solitos son los que tienen que darse cuenta de su situación. Si usted sabe que está mal en matemáticas básicas aplicadas, tiene que asistir a la asesoría. Tiene que estar en la asesoría. Muchas veces los profesores no podemos aspirar o no se aspira a que el estudiante domine porque siempre hay unas limitaciones. Yo no aspiro que usted, por ejemplo, matemáticas básicas aplicadas, las domine. No puedo aspirar a eso, porque de todas maneras es un tiempo muy corto, un semestre es un tiempo muy corto. Pero sí, en esto les doy una especie de consejo. En esto vale mucho la actitud, la participación, el interés que ustedes tengan. ¿Me entienden? Aunque dominen a media la matemática, pero el profesor puede decir, bueno, yo lo puedo, considerando su actitud que él ha tenido, el interés, las cosas y esto y lo otro, se le ha explicado, es bueno la parte de la captación de la materia como tal, no la carta completa, bueno, pero se denota el esfuerzo, la actitud que el estudiante ha mantenido, y eso también forma parte de la evaluación, y uno puede hacer una evaluación holística, digamos, un todo, donde uno diga, no, el estudiante yo considero que puede tener una nota que le permita pasar de nivel. ¿Está bien? Con eso tienen ustedes que, por lo menos es lograr el interés, o sea, el verdadero interés, siempre estar consultando con el profesor, tratando de entender en ciertas, ¿cómo se llama? En ciertas situaciones. Bueno, esto es lo que yo le quería decir a ustedes, porque esto es una cosa que ustedes deben de saber. Ustedes deben de saber que un crédito tiene 2 horas, o sea, es 1 hora presencial o 2 horas, ¿cómo se llama? Autónoma. En realidad un crédito son 3 horas, pero bueno, se divide en una presencial por 2 horas autónomas por cada hora presencial, ¿ya?
Entonces, eso es muy bueno saberlo porque eso los va a ayudar a ustedes a entender bien la intensidad académica de cada asignatura que ustedes estén enfrentando, no solo de inglés. Yo les estoy explicando todas aquí. Bueno, con inglés tenemos nada más que 2 créditos, no es una asignatura muy complicada. Tampoco podemos ver el inglés, dejarle los créditos al inglés porque ustedes están estudiando una carrera profesional donde hay un compromiso con la parte de las asignaturas profesionales, ¿no? Y bueno, el inglés, lógico, puede formar parte de estas asignaturas profesionales porque al uno ser un graduado de administración de negocios, les permite a ustedes tener una ventaja si dominan o medio dominan una lengua extranjera, ¿ya? Más bien eso es lo que les estoy diciendo. Yo voy a cerrar aquí un poco el compartir de pantalla. Bueno, eso es lo que yo precisamente les quería informar sobre cómo es la autonomía. Ustedes tienen que ya entrar a planificar su tiempo, ya sea pueden estar, miren, a veces ustedes están en la universidad esperando una materia y entonces, bueno, ustedes pueden estar esperando, digamos, empezaron matemáticas a las 8 de la mañana hasta las 10 y bueno, después les toca, digamos, a las 2 de la tarde. Entonces uno dice, bueno, para no ir a la casa, para no gastar dinero. Entonces, ustedes precisamente lo que se hace es uno espera en la universidad, pero ese tiempo que uno está en la universidad, uno puede asistir a la biblioteca. En la biblioteca hay computadores, hay conexión de internet, ya lo deben de haber visto en las clases de inducción. Hay computadores, hay bibliografía. Pueden aprovechar ese tiempo que están en la universidad y estudiar, y así cuando lleguen a la casa ya les queda menos horas de estudio. También pueden hacer eso. Es muy importante hacer eso porque creo que eso los beneficiaría mucho a ustedes. Para digamos, en la universidad ustedes tienen, en la biblioteca tienen un espacio en silencio donde pueden estudiar, o si quieren irse para allá, para la ruletica que está por allá antes de ir a subir a Bienestar, también pueden por allá ponerse a estudiar, o si quieren estudiar abajo un árbol, bueno, también pueden estudiar. Aunque bueno, hay que tener cuidado porque también ahí en la universidad vieron que hay mucha vegetación y a veces por ahí hay víboras, hay X, hay esas cosas y no quiere decir que uno no se va a encontrar ninguna, pero bueno, les digo para que tomen esa precaución siempre. No vaya a ser que tengan un accidente con una culebra o algo así. Entonces, bueno, o pueden estudiar allá en la cafetería, como quieran. Hay diferentes espacios que ustedes pueden aprovechar para, ya que están en ese tiempo esperando por la otra asignatura, bueno, ahí tienen un tiempito que pueden ir aprovechando. Bueno, lo otro que les quería decir, vamos ahora, el otro problema, vamos ahora a tratar el problema de las information questions. No sé si me están oyendo, si por favor, si ustedes Sí, quieren, profe, estoy escuchando. Estamos escuchando. si quieren hacer alguna reflexión sobre lo que yo estoy diciendo,